Buongiorno, buongiorno. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Aquí estamos desde Open Insurances en nuestra sesión 147 de lunes de motivación y estamos arrancando 8 a.m., arrancando la semana, arrancando el lunes con ánimo, con energía. Para los que están llegando nuevos, para los que no saben, nosotros venimos haciendo este lunes de motivación por los últimos 147 semanas. Aquí ambas pasadas hemos conversado de distintos temas, de muchos temas de todo tipo, y el día de hoy vamos a arrancar explicándoles un poco qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día con los jóvenes, cómo vamos a hacer con los jóvenes para todos los temas de... Denme un segundito aquí que se esté conectando la gente. Buenos días. Buongiorno. Buena giornata. Dame un segundito que estamos aquí conectando. Buongiorno. Disculpen que habíamos arrancado un poquito más tarde, pero hemos tenido unos temitas aquí de comunicación. Buen día. Vamos a ver. Give me one second. Buenos días. Buongiorno. Vamos a esperar aquí que conecten, que se vayan conectando. Buenos días. Aquí estamos conectando también las otras redes. Bueno, buongiorno. Vamos a arrancar el día de hoy hablando de un tema que me apasiona mucho porque todos los días nos sucede a nosotros, los corredores de seguros, los brokers, los que estamos en este mundo asegurador. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes no se incorporan en el tema del seguro? ¿Y cuáles son las claves para poder lograrlo? Y una de las grandes cosas que tiene la juventud es que pensamos que somos invencibles. La gente joven, y me incluyo en ese grupete, con todo y que tengo 47 años, pero la gente joven, los muchachos, ¿verdad? De 17, ya yo soy un señor, ya yo soy un adulto mayor, pero la gente joven, de verdad, las personas de 16, 17 años se sienten absolutamente invencibles, sienten que son indestructibles y sienten que son Superman. Y la realidad es que cuando hablamos de temas de seguros, nosotros tenemos que tener mucha calma, paciencia, porque sí es absolutamente cierto que los jóvenes tienen una salud muchísimo mejor que la de las personas adultas, que los adultos mayores, pero la realidad es que on and off existen esos picos, esos es lo que llaman los outliers, esos picos en los que pueden ocurrir accidentes, están más propensos a sufrir accidentes importantes, están más sujetos a enterarse de enfermedades persistentes, enfermedades congénitas, y sin lugar a dudas tienen mucho más exposición a todo lo que son deportes, ejercicio, a todo lo que son actividades de alto riesgo. Es mucho más riesgo porque su desarrollo prefrontal del cerebro pues todavía no está absolutamente desarrollado, con lo cual tienen una versión al riesgo muy distinta a una persona de 30, 40, 50 que ya tiene completamente desarrollado su cerebro. Entonces, ¿cuál es la sugerencia y cómo le decimos nosotros a la masa? A veces la gente me pregunta, oye Juan, pero cuando voy para las conferencias, cuando me reúno en estos lunes motivacionales, la gente me pregunta, pero dame técnicas de ventas. Y la mejor técnica de ventas es hablar claro, hablar con los números, hablar con casos, hablar con porcentajes, hablar con números, con probabilidades, con estadísticas, y hablar de casos reales que han sucedido, que suceden y que están todo el tiempo ocurriendo. Y nada más que con ese pequeño ejemplo, pues lo que tenemos que estar es prevenidos, preparados para a lo que pueda pasar. De repente nunca pasa y tocamos madera, y como decía Gilberto Correa, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y cuando los vemos en los chamos que se exponen de repente en un camping y se van a un camp, de repente no pasa nada, de repente todo sucede perfecto, pero hay que estar protegido y tenerlo cubierto, porque se llega a caer, llega a tener un accidente jugando fútbol, llega a tener un accidente en una tirolina, llega a tener un accidente en cualquier cosa, y esos son cientos o miles de dólares que se gastan en esa enfermedad.
en los colegios, en las universidades. Yo creo que el grueso de la gente tiene que ya empezar desde muy muy joven, desde más chamos, cada vez más chamos, a tener conciencia del seguro. Y lo están teniendo. Yo creo que estamos haciendo ese trabajo y yo creo que es tarea nuestra, de los adultos, empezar a darle exposición a eso a nuestros chamos. El otro día hablaba con un muchacho de 9 años, un sobrino mío, mi sobrino en España. Tuvimos un evento, ocurrió un evento, y lo primero que preguntó el muchacho fue, ya va, ¿y tenía seguro? Entonces ya el grueso de la población empieza a tener en el ADN la cultura del seguro, de la protección, de la tranquilidad. Y un ejemplo muy claro que es fundamental: nuestros mejores clientes, los mejores clientes de mi abuelo, los mejores clientes de mi padre, siempre fueron judíos, hebreos. Y casi todos los grandes clientes, o los mejores clientes, por decirlo así, eran hebreos, o eran armenios, o eran expatriados de la diáspora, gallegos, eran de las Islas Canarias, de origen portugués. ¿Y por qué esa relación de la diáspora con ser buenos clientes de seguro? Cuando tú lo has perdido todo, tú te proteges. Por eso la cultura judía es tan organizada y se protege tan bien con seguros de salud internacional, seguros de vida, seguros de todo tipo. Igual los armenios, tú preguntas a un buen armenio y probablemente va a tener una buena póliza de seguro. ¿Por qué? Porque lo han perdido todo. ¿Saben lo que es que le quiten todo? ¿Saben lo que es haber perdido todo? Bien sea en el holocausto o previo al holocausto, lo sufrieron posterior y lo han sufrido los últimos 2000 años. Esa cultura tiene en el ADN la protección como bandera, con lo cual son clientes extraordinariamente buenos, muy buenos, porque además creen en eso. Y no solamente los hebreos, cualquier persona que va a la diáspora empieza de cero y deja atrás todo un bagaje cultural. Los que vinieron después de la Guerra Civil Española para Venezuela y para los países de Latinoamérica, portugueses, italianos y españoles, alemanes, que vinieron después de la Segunda Guerra, que vinieron con la Guerra Civil, los españoles en ese caso, venían y probablemente habían dejado todo. Y lo que crearon, lo que construyeron, quieren protegerlo. Lo construyeron con las manos, lo construyeron con su esfuerzo, con su entereza, con su tarea diaria. Y eso que construyeron lo tienen y lo quieren cuidar al máximo. Entonces, desde muy jóvenes han estado expuestos, porque muchos se vinieron a los 15, 16 años, y desde muy jóvenes han estado expuestos a la protección. Entonces, una de las tareas que tenemos nosotros como corredores de seguros, nosotros como padres de familia, nosotros como empresarios, como directivos, como CEOs de empresas, todos los que me siguen aquí en buena manera son corredores de seguros, agentes, brokers, real estate agents, de cualquier área, dueños de empresas, CEOs, amigos, compañeros, colegas, compañeros de universidad, compañeros de colegio que estudiaron conmigo. Es nuestra tarea irle inculcando y colocándole en el ADN a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros muchachos la cultura de la protección. Porque, si bien es cierto, mira, nosotros tenemos una fábrica que tuvimos 35 años asegurada, perfecta, y nunca tuvo nada. Pero vino un día que se quemó absolutamente todo, no quedó ni un ápice en esa fábrica. Y gracias a Dios era una familia de las Islas Canarias que estaba muy bien protegida, que siempre creía en el seguro. Mira, creían tanto que al final, cuando tienen el evento, una de las grandes preguntas que hacía uno de los socios me decía: oye Juan, ¿será verdad esto? Eso que tú nos vendiste por tantos años, porque nosotros lo agarramos, no sé, hace como 15, 20 años, y ellos venían asegurados hace muchísimos años más. ¿Será cierto eso que ustedes tanto pregonan? ¿Será cierto eso que la promesa del seguro se cumple? Y nosotros dijimos, sí, necesitamos contratar abogados. No, tú no tienes que contratar abogados, tranquilo, estás con un buen broker. Entonces, no solamente la cultura del seguro, sino además la cultura del corretaje de seguro, la cultura del broker, del asesor que te va a ayudar, el profesional, ese que está dedicado a esto de lleno, está dedicado a esto al 100%, como es el caso nuestro. Ese que está dedicado a esto, ese es el que te va a ayudar a lograr un problema grave.
Entonces, esa relación tan importante entre la diáspora, porque en el caso nuestro que trabajamos mucho con diásporas de todas partes, la diáspora judía, la diáspora armenia, la diáspora canaria, la diáspora gallega, la diáspora africana, la diáspora de todas partes, la que se vino a las islas, la que vino de Brasil a Venezuela, la que vino de Chile a Venezuela, la que vino de Argentina a Venezuela, la que estaba moviéndose, y hoy en día la que Venezuela expande por todo el planeta, porque ya estamos en 140 países hoy en día y son ya más de 8 millones de venezolanos que están fuera, que somos una diáspora importante, y dentro de unos años vamos a ser, si no somos ya hoy en día creo que el activo más importante que tiene Venezuela en el exterior ya no es Citgo, ya no es el oro, es la diáspora venezolana, que es la que le manda remesas a sus padres, abuelos, tíos, primos y hermanos, hijos y esposas e hijos dentro del país. Y a futuro va a seguir siendo mucho más grande, porque ya son 8 millones de personas que no se olvidan de sus raíces, que no se olvidan de su entereza, que no se olvidan de su pasado, que no se olvidan de su gentilicio, que no se olvidan de sus orígenes, y que tienen una responsabilidad importante porque dejaron allá familiares, papás, mamás, tíos, abuelos, primos, hermanos, etcétera. Entonces, esa relación entre la diáspora, ¿ok?, y la protección es clave. El que se va a la diáspora tiene que estar protegido. El que sale de su país dice, epa, lo poco que he construido o lo poco que voy a invertir, déjame protegerlo, déjame asegurarlo. Con lo cual, el tema de la cultura de la protección ya queda en tu ADN, tuyo y de tus generaciones hacia abajo. Venezuela siempre ha sido un país que recogía inmigración de todas partes del mundo, que recogía inmigración desde los años 50 en adelante, mentira, desde los 30. Desde los 30 hasta quizás hasta los 90, recibimos migración no solamente de los países cercanos, sino de todas partes del continente europeo. Pero ahora, después de los 90, después de que llegó el innombrable, pues empezó a existir lo que llamamos la diáspora venezolana, que desafortunadamente ha crecido de manera exponencial por todas partes, motivos de circunstancias. Siempre hay algo que ocasiona una diáspora. Puede ser un problema religioso, como en los países del Medio Oriente, puede ser temas políticos, como es el caso nuestro, puede ser más sociales, puede ser más temas de seguridad, como es el caso nuestro también. Nosotros tenemos temas políticos y seguridad muy colapsados, muy consternados, muy preocupados, muy difíciles, muy complejos. Entonces la gente decide buscar nuevas. Esa búsqueda de nuevos horizontes hace que tú te protejas, hace que tú estés todo el tiempo buscando protección. Y ese es un poco lo que vengo a contarles de los jóvenes, de que desde muy temprano hay que inculcarles en los colegios, en las universidades, inculcarles el tema de la protección, para que lo poco que inviertas o lo mucho que inviertas, porque a veces la gente se va all in. Yo conozco industriales, empresarios que van con todo, van all in, invierten todo lo que tienen, los ahorros, y no lo que tienen, sino se endeudan hasta buena parte de su dinero porque tienen un flujo de caja y lo hacen, pero hay que tenerlo protegido. O sea, eso que vas a invertir hay que tenerlo protegido. Ese activo tan importante hay que tenerlo protegido. Esa fábrica, ese negocio, ese lugar, esa marca, hay que tenerla protegida. Y bueno, ese era un poco el día de hoy, contarles que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son los que van a impulsar. Si ustedes le empiezan a decir a los muchachos que está protegido, entonces empiezan a asegurar sus carros. Los chamos son los que tienen más accidentes de vehículos, sin lugar a dudas el mayor nivel de accidentes de vehículos, porque están empezando a manejar, porque son más, como les decía, no tienen desarrollado el prefrontal cortex, la corteza prefrontal, y la aversión al riesgo es mínima, con lo cual toman riesgos mucho más acelerados que lo que puede tomar un individuo de 30, 40 y 50 años. Adicionalmente, juegan fútbol, juegan básquet, juegan voleibol, y lo juegan a todo trapo, a todo nivel. Sí es verdad que son mucho más elásticos, la recuperación es mucho más rápida, y sí es verdad que aguantan muchísimo más que un individuo de 35, de 40, pero la realidad es que están a riesgo todo el tiempo. Entonces, proteger a nuestros jóvenes es una tarea nuestra como adultos, y enviar este mensaje cada vez a más y más jóvenes. Yo cada vez le digo más a los padres: mire, ponlos en contacto con el tema del seguro, mándale mi curso Secretos de un Corredor. Yo se lo mando a todo chamo que me escribe, le mando gratis el curso Secretos de un Corredor, para ver si se involucra en este mundo, porque la realidad es que en Latinoamérica, con todo y que somos
un continente avanzado en el tema de seguros, menos del 5% de la gente está asegurada. O sea, hay 95% de personas que no tienen seguro de ningún tipo en Latinoamérica. Eso es, ¿cómo se llama? Eso es en promedio, ¿no? En Venezuela puede ser menos del 3%. En Chile, que es el más avanzado, que tiene el 11%. Entonces eso es preocupante porque tú dices, wow, ¿qué pasa con que no estamos transmitiendo la cultura? Y entonces a veces nos quejamos de que las primas son muy altas, pero claro, las primas son muy altas porque no hay suficiente gente asegurada, con lo cual la ley de grandes números no aplica y entonces tienes que cobrar tarifas muy muy altas. Entonces el mensaje es: comparte esto, comparte el contenido, mándaselo a los muchachos, dale. Está todo el tiempo hablando de la protección, mira, si me ocurre algo, tengo un choque, tengo una protección, tengo un seguro. Si pasa algo en la casa, tengo una protección, tengo un seguro. Si sucede algo en la salud de la casa, tengo el carnet, aquí está, entro con mi póliza. Y estamos todo el tiempo compartiendo esa información para que los chamos tengan el awareness y tengan ese ADN, la protección para el futuro, para cuando ellos sean empresarios, tengan sus negocios asegurados, sus fábricas, sus industrias, su personal, su gente. ¿Por qué? Porque al final están en riesgo. Sesión 147, muchachos, 147. Estamos llegando pronto a los 3 años consecutivos haciéndonos motivacional. Gracias por estar aquí, los que siempre se conectan con nosotros. Ánimo, denle con todo, compartan este contenido, denle like, comenten si les gustó y compartan este contenido. Gracias.